Y esa ha sido la canción Waiting for You de Avicii. Hemos llegado a este primer sector tan importante y especial de nuestro programa, el sector de la temática de entrevista. El día de hoy estaremos con la doctora Ana María Lema Garret. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Cosette, por su invitación. Es un gusto estar con usted y sobre todo con los oyentes de Radio Experticia. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Usted, doctora, la tenemos doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, que ha salido en 1988, magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia. Usted ha sido investigadora independiente, asociada a varios grupos de investigación, investigadora sur en Sucre, coordinadora de Historia en La Paz, trabaja actualmente en el rubro de la edición de textos académicos, fue docente de la Universidad NUR Santa Cruz de la Sierra y de la Universidad Mayor de San Francisco Javier en Chuquisaca, y directora del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Sucre. Es profesora visitante del Departamento de Historia de la Universidad Estatal de Mato Grosso, Cáceres, Brasil, y actualmente es docente prestigiosa en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Soy prestigiosa hasta por verse todavía. Sí, siempre modesta la doctora. Bueno. Vamos el día de hoy con este tema tan importante que es el cambio climático. Doctora, tenemos unas importantes preguntas para usted. Adelante. La primera es, ¿qué es el cambio climático? Ay. El cambio climático es una situación que estamos viviendo actualmente, pero estoy pensando en que deberíamos llamarlo los cambios climáticos, porque en la historia no de la humanidad, sino en la historia del planeta Tierra, por lo menos yo entiendo que ha habido varios cambios climáticos, solo que con diferentes orígenes. El cambio climático que estamos viviendo actualmente, ese sí tiene un origen muy claro. Lo que ocurre, lo que se conoce como cambio climático, es una modificación del clima, del comportamiento natural, digamos, del clima, debido a la acción humana, debido a que en los últimos años, décadas, hasta siglos, el desarrollo económico de las sociedades humanas en diferentes lugares del planeta han ido generando cada vez más efectos negativos sobre el medio ambiente. Pensemos en la revolución industrial, por ejemplo. Claro. Y esos efectos negativos, ¿en qué se expresan? Se expresan en el hecho de que se producen cada vez más gases nefastos para nuestra atmósfera, y estos gases van a calentar la atmósfera. Es lo que se conoce también como el efecto invernadero. Imaginemos que alrededor de la Tierra haya una especie de campana que nos proteja, ¿no? Sí. Que está conformada por la atmósfera. Esa atmósfera se está empañando, se está saturando, y eso ¿qué va a provocar? Calor. Calor que sentimos cuando salimos a la calle en La Paz, porque aquí decimos que el sol pica, ¿no ve? Sí. Calor que sentimos tal vez no al abrir el grifo, pero sí quizás al cruzar algunos ríos, porque la temperatura del agua sube, y calor que produce efectos tan negativos y tan dramáticos como el hecho de que se derritan glaciares. Y eso lo estamos viendo a diario. Y Bolivia tiene el triste récord de tener el primer glaciar oficialmente derretido en el área subtropical del planeta. No, eso es muy triste. Estoy hablando de Chacaltaya. Yo he visto Chacaltaya con nieve. Sé de muchas gentes que han ido a esquiar a Chacaltaya. Usted ya no, ¿verdad? Cierto, ya no. Puede ir a Chacaltaya, por supuesto, porque es una montaña magnífica y desde ahí la vista es fantástica sobre la cordillera. Pero ¿por cuánto tiempo más? Ese es un reto que nos plantea el cambio climático, y, como le digo, en gran parte su origen es pues la actividad humana. Cierto, doctora.
pregunta que tengo para usted es, ¿desde cuándo estamos viviendo el cambio climático? El cambio climático, si lo relacionamos, por ejemplo, con la revolución industrial, entonces podríamos decir que se inicia, que arranca en el siglo XIX, ¿verdad? Pero sus efectos son mucho más perceptibles en la actualidad. Yo diría que es a partir de fines del siglo XX que ya corre la voz de alarma sobre los efectos del cambio climático. Pero nos podríamos remontar más atrás aún. Mucho más atrás. Y aquí me gustaría referirme a un concepto que en el ámbito científico ha sido considerado así con cierto desprecio cuando fue lanzado, pero ahora lo toman cada vez más en serio y ahora hay incluso diplomados y maestrías al respecto. Este fenómeno se ha bautizado con el nombre de antropoceno. En antropoceno encontramos antropos, el hombre. En la historia del planeta hemos vivido diferentes etapas, eras, ¿no? El Holoceno, el Pleistoceno, etcétera, etcétera. Con el antropoceno queremos calificar un periodo histórico en el que el mayor causante de cambios en la vida del planeta es el hombre. No puede ser. Puede ser, lamentablemente. Porque en realidad la actividad humana, y eso es lo que ve, por ejemplo, una disciplina como la historia ambiental, la actividad humana incide en el medio ambiente, para bien o para mal, ¿verdad? La historia ambiental, para los oyentes, es la historia que se dedica a estudiar la evolución de las relaciones entre el hombre y su medio ambiente a lo largo del tiempo. Entonces, esta relación se expresa, por ejemplo, en el hecho de reunir personas en ciudades, ¿no? Antes, en la época prehispánica, salvo algunos centros urbanos muy definidos en lo que después será Bolivia, había concentración de personas, pero antes los asentamientos agrupaban 10, 15, 20 familias, no mucho más. Entonces, el efecto de estas familias en su medio existía, pero era limitado. ¿Y en qué consistía? Pues en sembrar plantas para cultivarlas, en eventualmente tener algún ganado, algunas cabezas de ganado para consumir su carne o usar su lana, ¿no? Bueno, pero a partir del siglo XVI, con la colonización española, eso ha cambiado porque se ha intensificado. Porque se han introducido nuevos cultivos, se han introducido nuevos animales. Estoy pensando en un animal muy simpático de 4 patas, cuernos y que dice mu, ¿verdad? Que es el ganado vacuno, ¿no? Entonces, esa introducción de nuevas especies animales y vegetales tiene efectos visibles, además, ¿no? No digo que eso no haya existido antes. Si uno va a zonas que han sido intensamente ocupadas en la época prehispánica, ve también efectos de la población y de su actividad económica. Terrazas para cultivar maíz, terrazas para cultivar coca, ¿verdad? Sí. O, por ejemplo, sistemas de canalización, toda la estructura hídrica que existía en Tiahuanaco, por ejemplo, es increíble, es de un nivel de ingeniería realmente muy sofisticado. Es verdad, o lo que han hecho las sociedades y las diferentes culturas que vivían en las tierras bajas, en lo que hoy es el departamento del Beni. Aquí en Bolivia todos los años nos lamentamos, las inundaciones, el río Beni ha crecido, el río Mamoré, hay inundaciones, se lleva las viviendas, se lleva el ganado. ¿Cuál es la novedad? Todos los años es lo mismo. Entonces, justamente deberíamos estar prevenidos para eso. Y los habitantes, por ejemplo, los baures, que vivían al norte de la región de Mojos, en el siglo X, XII, más o menos después de Cristo, han enfrentado esos problemas, los mojeños también, y ¿qué han hecho? Han construido terraplenes bastante, bueno, ni tan altos, pero por lo menos unos 15, 20 metros de altura, para establecer ahí sus viviendas.
las viviendas no estaban a la orilla del río, porque cuando llegaba el río, pues se inundaba. Entonces, mejor estar en altura, ¿verdad? Sí, sí. También han construido lagos artificiales Artificiales. para criar peces. Ay, Y qué como rico. el agua de los peces, esas gigantes peceras, gigantes, ¿no? Sí. Esa agua era muy rica, toda la tierra alrededor de esas lagunas Ya. tenía mucho sedimento, entonces ahí que hacían, cultivaban, ¿no? Entonces, claro, pues ahí estaban los cultivos de yuca, de papaya, en fin, de un montón de plantas que consumían en esa región, o que Es verdad. consumen Sí, sí. en esa Sí, región. consumen. Entonces, hay un proceso de adaptación del hombre a su medio, pero también hay una especie de deformación, podríamos decir, del medio debido a las actividades humanas. Tiene razón, doctora. Otra pregunta que tengo para usted es, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen al cambio climático? Son varios, pero principalmente lo que ya mencioné es la industrialización. La industrialización que contamina, digamos, la industria con chimeneas, ¿verdad? Porque, qué sé yo, o bueno, contamina de otra manera también, pero la emisión de gases, de humo, todo eso es lo que contamina el aire, pero también la tierra, pero también el agua, ¿no? Entonces, son situaciones que, bueno, Bolivia no es un país muy industrializado que digamos, ¿no? ¿Qué industrias tenemos? Cemento, cerveza, minería. Sí. Y la minería sí que contamina. Y la minería contamina a largo plazo. Hay estudios históricos, gracias colegas, que demuestran que la explotación minera que se realizaba en Potosí en los siglos XVI y XVII ha dejado huellas que se perciben hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque para producir el mineral de plata, o sea, para producir plata, Sí. se extrae el mineral del Cerro Rico, por ejemplo, pero después se tiene que someterlo a un proceso químico en el cual se utiliza un metal muy, muy dañino, que es el mercurio. Ah, claro. Ese es el proceso de la amalgama en el cual se utiliza el mercurio. Y entonces ese mercurio contamina la tierra, contamina el agua. ¿Por qué no podemos consumir ahora pescado del río Pilcomayo? Porque este río está absolutamente contaminado. ¿Por qué en la actualidad en el norte de La Paz, en Pando, los ríos también están contaminados? Por la minería del oro que utiliza mercurio. Bueno, ¿cómo la minería del siglo XVI-XVII se siente actualmente? Porque estudios actuales, le estoy hablando de hace menos de 10 años, Ya. han hecho análisis de suelos y todavía hay huellas de mercurio. Oh, no. Y un historiador se animó a lanzar una hipótesis Ya. que fue muy criticada por sus colegas, pero bueno, quién sabe. El mercurio tiene efectos sobre el organismo humano Ya. y altera los nervios. Y provoca lo que en la época colonial se llamaba la ira. La ira. La ira, no la infección respiratoria aguda, sino la ira, la rabia. O sea. Y eso explicaría que, y que me disculpen los potosinos, que sean muy malhumorados. Son muy malhumorados, son muy propensos a enervarse, ¿no? A alterarse. Y este historiador dice que la famosa guerra entre vicuñas y vascongados que hubo en Potosí a principios del 17 podría haber sido originada por esa alteración de nervios de los habitantes de la ciudad de Potosí. Eso queda por comprobarse un poquito más, pero ahí también vemos unos efectos, no del cambio climático exactamente, pero del cambio humano que va a finalmente desembocar en el cambio climático. Claro que sí. Una última pregunta, doctora. ¿Qué rol juegan los gobiernos y las empresas y los individuos para abordar el cambio climático?
Bueno, el rol que deberían abordar es una cosa y el rol que están asumiendo, lamentablemente, es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Sabemos que en el hemisferio norte muchos países se han tomado muy en serio esta cuestión del cambio climático y los gobiernos están asumiendo políticas públicas para justamente mitigar esos efectos. Por ejemplo, un país como Francia se ha fijado una fecha, creo que es el 2030, no estoy segura completamente, para dejar de utilizar combustibles fósiles. Me refiero a petróleo. Imagínense un país que no use petróleo. Es difícil de imaginar, difícil. Sobre todo Francia, que tiene poderosas empresas petroleras. Están apuntando al uso de otros carburantes. Entonces, bueno, ahí es un ejemplo de políticas públicas. Aquí, yo me temo que no estamos haciendo nada. Nada. Me temo que no estamos haciendo nada, que el gobierno no está haciendo nada. Tiene un discurso en torno a la defensa de la madre tierra. Está bien que hay que defender la madre tierra, por supuesto, es una decisión, eso debería ser, deberíamos aprender eso desde kinder. Sí. Pero en la práctica no estamos haciendo gran cosa, porque ¿por qué vamos a industrializar el litio? Eso contamina. ¿Por qué vamos a crear centrales hidroeléctricas? Eso va a arrasar con regiones enteras para producir una electricidad que ni siquiera es para nosotros. La idea es vender esa electricidad a Brasil. Y Brasil ahorita se ríe en nuestra cara porque ya se ha equipado, ya no nos necesitan. Los países vecinos ya no nos necesitan, ni para gas, ni para petróleo, ni para electricidad. Sin embargo, el gobierno sigue planteando la industrialización del país. Es uno de sus lemas, ¿verdad? Sí. Y esa industrialización, si no está controlada, puede ser muy nefasta. Y, por ejemplo, me comentaban personas que están trabajando en el rubro de los hidrocarburos, que existen unas normas muy estrictas para que las empresas petroleras, por ejemplo, no contaminan. Las empresas petroleras extranjeras, particulares, que trabajan en Bolivia, cumplen. ¿Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos cumplen? Dejo la pregunta abierta, no voy a dar una respuesta. Pero es un tema complicado. A nivel de empresas, de fábricas, etc., yo supongo que existen normas, quizás de carácter municipal, que regulan este tema, pero hasta qué punto lo cumplen no lo sé. Basta con mirar el río Chocoyapu para llorar, ¿verdad? Nuestros ríos están tremendamente contaminados y ¿hay algún lugar donde se procesa esta agua contaminada? No conozco, ¿no? Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad de preservar el medio ambiente y de cuidarnos del cambio climático? En gran parte en nosotros, en los bolivianos, ciudadanos o no ciudadanos, porque ciudadanos es a partir de 18 años, pero los niños tienen que aprender. Y en los niños, realmente, a veces yo me reía, no, el futuro está en manos de los niños, está en manos de los niños, porque ellos aprenden más fácilmente y cumplen más, y son más, ¿cómo se dice? Más jonanas, ¿no? Más exigentes, porque es su futuro el que está en juego. Y ahorita, es triste decirlo, muchos ya no creen en el futuro. Muchos, tal vez no los niños, todavía sí, pero los jóvenes, su generación, su generación ya no quiere tener niños, ya no quiere casarse, no piensa a largo plazo, piensa en vivir el momento, lo cual no está mal, pero no sabemos qué va a pasar con el planeta. Entonces eso es grave porque es nuestra responsabilidad. Es a nosotros a quien corresponde tomar acciones, tomar medidas y tomar en serio el problema del cambio climático. Sí, doctora, tiene toda la razón. Un gusto haber conversado con usted, tenerla aquí en los estudios de la radio. Estoy muy feliz de verla y bueno. Para mí también ha sido un gusto
estar con usted y poder compartir con la audiencia esas preocupaciones que las tenemos por ahí rondando, pero las tenemos que tomar en serio. Sí, es verdad, ahí lo dejamos pasar a la ligera y alguien más se encargará, digamos así. No, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Así es, doctora. ¿Alguna red social que tenga en la que la podamos seguir? No, soy anticuada, obsoleta. No, lamentablemente. Pueden seguir algunas de mis actividades a través de las redes sociales de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Ahí sí, por supuesto. Está muy buena, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Mucho gusto haberla visto, haberla entrevistado, doctora. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta.